Pues ya nos reunimos y ya sabemos pues que el médico veterinario no es único y exclusivamente el que cura a los animalitos, no nomás se dedica a la clínica, sí, también está muy inmiscuido en lo que es la producción y la calidad de los alimentos. Ahí es donde nosotros intervenimos y nos hace fuerte, bueno, y somos de una profesión muy importante en la sociedad porque, bueno, estamos produciendo el alimento para todos ellos, ¿sí? Bien, hoy como tema tenemos la prevención y detección de residuos contaminantes y adulterantes en leche, carne y huevo, ¿sí? Como sabemos, bueno, nosotros hemos eh, trabajado viendo lo que es estos contaminantes. Entre más actividad hay, entre más individuos humanos hay en el planeta, pues es mayor la contaminación ambiental, ¿no? Muchas veces ocupamos también algunos plaguicidas para combatir algunas plagas, enfermedades de los animales, parásitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos ahorita lo que vamos a ver hoy, es una introducción, una pequeña introducción para que veamos la importancia de los alimentos, principalmente de origen animal, y la fuente de los contaminantes, los residuos, los adulterantes y la normatividad que nos lleva a esto, ¿no? Regularmente a veces creemos que cuando recibimos nuestro título, nuestra cédula profesional, ya se acabó todo, pero no es cierto. Regularmente hay que saber qué es lo que me compete cuando yo soy ya profesional y qué es lo que me está pidiendo la norma, las leyes sobre mi profesión, ¿sí? Y los métodos analíticos, claro que el médico veterinario no va encaminado a estos métodos analíticos a ejecutarlos en el laboratorio, ¿sí? Que sea la extracción, la purificación, identificación y la cuantificación de las sustancias ajenas al alimento, se podría decir, ¿no? Para saber en cuánto me estoy exponiendo y cuánto estoy consumiendo. Entonces, bueno, tenemos ahí. Y claro, regularmente nos hacemos una pregunta siempre, ¿no? ¿Para qué voy a tomar esta plenaria? ¿Para qué vamos a ver este tema? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Dónde lo voy a aplicar en mi profesión? ¿Sí? Y pues que, claro, la pregunta sería, ¿a cuántos tóxicos estamos expuestos diariamente, ¿no? Y no nomás en los alimentos, sino también en el agua, en el aire, en los productos que usamos de belleza, ¿no? Las cremas y todo eso, ¿sí? Cuando compramos productos que no son de buena calidad y claro, ahí es donde interviene y vemos todo esto, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo? Aquí el objetivo que nosotros nos planteamos es que ustedes establezcan la importancia del médico veterinario zootecnista en la producción de alimentos pecuarios, ¿sí? Y que sean alimentos pecuarios sanos, no nomás es la cantidad o no nomás la cantidad, sino también que sean alimentos sanos. Después vamos a ver qué es un alimento sano, ¿no? Porque podemos tener alimento contaminado, adulterado y así sucesivamente, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de introducción y ya vemos y nos hemos estado dando cuenta ahorita, bueno, con la pandemia y todo eso que pues están invirtiendo al medio ambiente una gran cantidad de contaminantes, ¿no? Que los desinfectantes, para los tapetes, que para los zapatos, que el gel, ¿sí? Acuérdense que la materia ni se crea ni se destruye, ¿sí? Solamente se transforma. Entonces ese gel, cuando yo me lo pongo en las manos y luego voy y me las lavo y todo eso se va con el jabón, etcétera, etcétera. ¿Cuántos litros y litros de todos estos productos no se están yendo al medio ambiente, sí? Entonces el planeta se está contaminando cada vez más, tenemos todo eso, ¿no? Y claro, somos tantos ya en el planeta que nos lo estamos consumiendo, lo estamos comiendo ya casi el planeta, ¿no? Bueno, hasta en el 18 éramos 7.600 millones de consumidores de recursos, ¿sí? De lo de la Tierra. Ahorita a estas fechas se calcula que ya podríamos estar siendo 8.000 millones de habitantes en el planeta humano, ¿sí? Más todos los animales y más todo lo que se puede estar requiriendo. Por ahí encontré en una bibliografía que se me hizo bien interesante. Fíjense, Corea del Sur
necesitaría 8.5 países iguales a él para alimentar a su población. 8.5. ¿Qué quiere decir? Que les falta terreno multiplicado por 8, ¿no? Japón, 7.8 países iguales, territorios, superficies iguales para hacerlo, ¿no? Italia, 4.6, Suiza 4.5, Reino Unido 4, China 3.8, uno de los países más grandes, ¿sí? Ellos nada más manejan 1.200 millones de habitantes en su país. Nosotros, México maneja 120, 125 millones de habitantes en México, y vean China, 1.200 millones. Él ocuparía casi 4 extensiones de su terreno iguales para poderlos mantener libremente, ¿no? España casi 3, Alemania también casi 3, la India 2.5. La India y China son los países más habitados del planeta, ¿sí? Estos dos países son los más habitados, Estados Unidos 2.3 y Francia 1.7, ¿sí? Y si quisiéramos mantener los 8 mil millones de habitantes del planeta, ocuparíamos casi 2 planetas iguales para estar ahorita desahogados, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está que el alimento es lo que nos rodea. Dejaremos de vestir, pero nunca dejaremos de comer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en algunos documentos, en la cátedra CUMEX de veterinaria, se publicó este documento, dice que un mundo cada vez más voraz, o sea, le estamos consumiendo el planeta. Y claro, dentro de esas actividades, pues todo lo demás, aparte que somos una sociedad consumista, ¿sí? Ahorita, a pesar de la pandemia, esta semana empieza el Buen Fin, ¿no? Para que consuman, para que la economía se mantenga, etcétera, etcétera. Y claro, se ha determinado que cuando la población alcanza los límites que le impone su ecosistema, sí, lo que vimos anteriormente, que no nos está alcanzando, entonces debe estabilizar su número. O si si eso no sucede, se reducirá por la enfermedad, el hambre o por la violencia. Si ustedes se fijan y han puesto un poquito de atención y les gusta ver las noticias, estas 3 cosas están sucediendo. Las enfermedades nos están superando. Llegamos a un punto en que podíamos superarlas nosotros, hicimos trasplantes de corazón, de riñón, de pulmones, etcétera, etcétera. Pero a la fecha, ahorita ya ven los muertos que van por el COVID-19. Entonces las enfermedades están diezmando las poblaciones, el hambre. Esto ya desde años y años se viene diciendo que el hambre también viene matando sobre todo infantes, ¿no? Y todo esto, no dicen que hay suficiente alimento para producirlos a todos. Lo que pasa es de que no está dividido, no está distribuido uniformemente como se debiera, ¿sí? Hay acaparadores, lo tienen ahí y por ahí está. Y la violencia, no se diga la violencia ahora, ¿no? Ahora que ya van y los matan a sus casas, ¿no? Y que nomás van pasando, los balancean y hay muertos, o sea, no han hecho un corte de cuántos muertos van en este año. Pues yo creo que se puede igualar casi a los del COVID, ¿sí? Pero van muchos, o sea, vean las noticias nomás para que se den una idea de cómo estamos viviendo nuestra sociedad. Y claro, entre más habitado esté el planeta, entre más aglomerados vivamos, entonces eso nos va a causar un problema de comportamiento en la sociedad, ¿sí? Y fíjense que le dice que más que eso, que la conducta destructiva del hombre rompe el equilibrio ecológico, más por ignorancia que por necesidad. Y así se compromete la salud, la economía y hasta la vida, ¿sí? Si nosotros seguimos en este camino, en este rol, pues no vamos a durar mucho. Hay por ahí ya científicos que han calculado que el alimento, ya así como se está produciendo y todo, no va a alcanzar como para el 2070, por ahí. Entonces, ahí tendríamos que tener todo ese cuidado. Pero ¿cuánto consumimos en México, sí? Ese consumo per cápita, o sea, consumo por persona. ¿Cuánto es lo que se come? Claro, aquí tal vez va a haber personas que no consuman ese alimento, que no les guste la leche, que no les guste el huevo,
etcétera, etcétera. Este consumo per cápita se calcula viendo cuántos toneladas o miles de toneladas se consumieron en el país y lo dividen entre el número de habitantes, entonces ya sacamos un promedio, ¿no? Entonces fíjense que México ocupa el primer lugar en el consumo de huevo en el mundo. El mexicano se consume 22, casi 23 kilos por año de huevo, ¿sí? Acordémonos que, bueno, que son productos que están en la canasta básica y tienen un precio preferencial para que esté al alcance de todos, ¿no? Entonces, pues es muy nutritivo el huevo, fácil de preparar, rápido. Entonces ahí nos daría otro. ¿Y cuánto consumimos de leche? ¿Sí? Consumimos un promedio de 132 litros de leche al año, cada persona, ¿sí? Si nos fijamos, pues si trae 365 días y tendríamos que consumir unos entre 300 y 500 mililitros por día, pues imagínense la cantidad de leche. Y esto lo establece la Organización Mundial de la Salud, que las personas deben de consumir medio litro de leche al año para estar bien nutridos, ¿no? Medio litro de leche al día para estar bien nutridos, ¿no? Bueno, fíjense, y este sector mantiene un ritmo de producción de 11.600 millones de litros por año. O sea, también somos un estado, Jalisco es un estado eminentemente pecuario, ¿sí? O sea, que tenemos una gran producción de estos, entonces necesitamos, pues, que sean, no nomás estar produciendo y produciendo, sino que también sean de muy buena calidad. Vean, en el 2017 la carne de bovino, el mexicano consumía 15.4 kilos de carne de bovino al año, carne de cerdo se consumió 19.2 y es muy probable que esto vaya en aumento, va a ir en aumento regularmente porque la población sigue aumentando, ¿sí? Si viéramos cuántos nacen contra cuántos mueren de los humanos, pues veríamos que nacen más que los que mueren. Y aparte que se ha aumentado la longevidad de los mexicanos, ¿sí? Antes era a los 70, después se pasó a los 80, ahorita andamos entre los 80 y 85, por ahí 70, 78, dependiendo la calidad de vida del mexicano, ¿sí? Entonces, vean la carne de pollo, consumimos 32.3 kilos de carne de pollo. Esto hay que sumarlo a los de bovino y a los de cerdo, ¿no? Y los de pavo, pues solamente 1,5 kilos. Regularmente el mexicano no consume mucho pavo, pero tampoco consumimos conejo, pato, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué es un alimento contaminado? Eso es muy importante saberlo, cómo definirlo, ¿sí? Hay dos maneras de definirlo. Uno, en base a la calidad que podría ser lo normativo, ¿no? Y el otro es el normativo. Uno dice que un alimento contaminado es aquel que contiene cosas ajenas a su naturaleza. Puede ser parásitos, puede ser sustancias químicas, minerales, etcétera, etcétera. Pero en la normatividad establece, dice, bueno, si yo utilizo plaguicidas, uso fármacos, uso desparasitantes, uso varios estimulantes del crecimiento, etcétera, etcétera, entonces he de esperar que esas sustancias se encuentren en mi alimento, ¿no? En la carne, en el huevo, la leche. Entonces dice que un alimento es un alimento contaminado, es un alimento que contiene microorganismos como bacterias, virus u otros organismos como parásitos, así como sustancias químicas o radiactivas e incluso objetos extraños de forma accidental, ¿sí? Fíjense, es accidental, no es intencional, ¿sí? Por arriba de lo permitido. Dice, sí los puede contener, esos plaguicidas, esos fármacos pueden estar en mi alimento, pero que no rebasen el máximo permitido. Entonces ahí tendríamos nosotros una problemática. Bueno, dice, voy a comer un poquito veneno en mi alimento, ¿no? Pero pues también es lógico pensar que si yo me pongo en un punto de no permitir nada de esos fármacos, de esos plaguicidas, de esas sustancias que ya están contaminando el ambiente, que el animal
al tomar el agua, al respirarlo, se está incorporando a su organismo y se están adheriendo a él. Entonces, si yo me como ese animal, es de esperar que tenga algunos contaminantes, ¿no? Pero sí, que no rebasen este máximo permitido. Entonces, se llama la dosis máxima permitida en el alimento. Y esto consiste en que si yo como esta carne durante toda mi vida o este producto con que no pase el arriba permitido, es de esperar que no me cause daño, ¿sí? Pero luego tengo el alimento alterado. Es aquel que ha sufrido por causas no provocadas variaciones en su característica organoléptica, ¿sí? En el olor, sabor, la textura, composición química o valor nutritivo. Su aptitud para la alimentación es nula, aunque se mantenga inocuo, ¿sí? Entonces, tenemos estos, nosotros los conocemos como alimentos que se echan a perder, ¿sí? Por causas no provocadas. Quiere decir que por un mal manejo, porque se fue la electricidad, mi refrigerador se contaminó o se calentó y esto permitió la proliferación de las bacterias, etcétera, etcétera. Entonces pierde esas características. Ya la leche ya sabe agria, se ve amarillenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también tengo el alimento adulterado. Esa, la normatividad me establece que es aquel que ha formado que de forma premeditada, o sea, con intención y con fines fraudulentos, se le ha añadido o quitado algunas sustancias, ¿sí? Se modifica para variar su composición, peso o volumen o para encubrir algún defecto. Cerré la puerta porque estoy haciendo unas obras aquí afuera y se está oyendo el aparato. Bien, entonces nosotros lo ubicamos más como la leche cuando le agregan agua, ¿no? Le agregan el agua con la intención de venderme agua en vez de leche. Entonces a esto se le considera un alimento adulterado. A veces las canales en los rastros o los frigoríficos se empiezan a echar a perder. Entonces les dan un baño de salmuera que le llaman para que vuelva el color y se le quite el aroma a descomposición, etcétera, etcétera. Y así está modificándose. Entonces todo esto es un alimento adulterado. Acuérdense, tiene que llevar la intención de fraudear, de engañar al consumidor. Y el alimento inocuo, bueno, como su palabra lo dice, es aquel que no causa daños al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con los requisitos higiénicos sanitarios. Es inocuo, quiere decir que no me hace daño, pero también puede ser que no me nutra, ¿sí? Ahí está el alimento, pero si lleva mucha grasa, mucho azúcar, es muy probable que no sea inocuo, ¿no? Porque las cantidades superan y me puede estar enfermando de alguna manera por un exceso de un nutriente. Eso es importante saberlo, ¿sí? Y tenemos el alimento sano, ¿sí? Es aquel que aporta energía a y los nutrientes que el cuerpo necesita, ausente de alteración, contaminación y adulteración. Entonces, no pierdan de vista esto, ¿no? Saber cuándo nuestros alimentos eh, están bien controlados y bien seguros de que esto no está sucediendo, ¿sí? La contaminación. Yo puedo estar ordeñando la vaca directo de la ubre y luego me la tomo, los famosos pajaretes, pero ahí puede venir con tuberculosis, brucelosis, plaguicidas, etcétera, etcétera. O sea, salir del ganado así el huevo y así la carne, ¿no? Aquí tenemos una cuestión que tenemos que tomar mucho en cuenta, que es, ¿qué es un residuo? ¿Sí? Dice que el residuo es cualquier sustancia presente en los alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso de la misma. ¿Sí? O que yo lo usé para quitarle las garrapatas, yo lo usé para quitarle las pulgas, etcétera, etcétera o lo usé para curarlo, que como son los plaguicidas, y lo usé para curar los medicamentos, antibióticos, desparasitantes, etcétera, ¿no? Entonces,
El término incluye cualquier derivado, tales como productos de conversión, o sea, los metabolitos, productos de reacción o las impurezas que se consideran que tienen una importancia toxicológica. Entonces, no nomás es la molécula original, sino también el metabolito de esa molécula que el organismo trata de eliminarlo y lo convierte en otro tipo de molécula que se le llama metabolito para que pueda ser excretado fácilmente, ¿sí? Entonces acuérdense que residuo y contaminante son diferentes. El residuo es aquel que queda después de que yo lo usé intencionalmente para cuidar mi animal, para que no se me enfermara, no se me muriera y no desmejorara, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es?